7 de la mañana con 51 minutos, amigos y amigas. A propósito del análisis que acaban de efectuar expertos en materia jurídica, este escenario se replica en varios escenarios del convivir nacional. Y allí es cuando nos preguntamos dónde estamos los ciudadanos, cuáles son los niveles de responsabilidad que tiene usted que nos está escuchando este momento. Como sociedad civil, ¿hemos dejado pasar? Es la pregunta. ¿Qué hemos hecho cuando se cooptó la institucionalidad en el país? ¿Qué hemos hecho cuando por décadas se ha metido la mano en la justicia? ¿Cuál ha sido la actitud del ciudadano cuando se ha instrumentalizado las instituciones del Estado como mecanismos de persecución, por ejemplo, a quien piensa diferente? Lo vamos a analizar con nuestros invitados, la doctora Ana Patricia Muñoz. Ella es la directora ejecutiva del Grupo Faro, una instancia ciudadana que realiza una intensa labor justamente de ejercicio ciudadano por fortalecer la democracia. El doctor Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, que también desde la instancia ciudadana se desarrollan varias acciones. Lamentamos la no participación de la doctora Ruth Hidalgo, que es la directora ejecutiva de la Corporación Participación Ciudadana. Tiene un resquebrajamiento en su salud, así que Ruth, una pronta mejoría para tenerla acá en estudios. Sean ustedes bienvenidos, buenos días. Ana Patricia, iniciemos con una breve edición. A veces parecería ser que los ecuatorianos somos convidados de palo, dejamos que ese sea nuestro papel, somos actores pasivos en lugar de convalidar nuestro rol protagónico, garantizado además en todo el marco legal. Pues la Constitución habla de la participación ciudadana, habla de la creación del poder popular, pero todo esto parecería ser que en retórica. Bienvenida. Buenos días. Muchas gracias, un feliz año a todos y saludo también a Ruth, que ojalá seguro nos encontraremos en los siguientes días con ella ya con su salud completamente recuperada. Efectivamente, el Ecuador creo que se enorgullece por tener las mejores normas en el mundo, mejores normas de protección a la naturaleza, mejores normas de transparencia en la información, de garantía a la participación ciudadana, pero ahí, como nosotros llamamos en una de nuestras iniciativas, del dicho al hecho, hay mucho trecho. Sí. y por eso yo creo que es importante y agradecemos siempre el espacio que ustedes dan a la voz de la sociedad civil. Creo que todavía incluso falta mucho confianza en organizaciones de la sociedad civil. ¿Y qué es la sociedad civil? Sino ese tercer sector que no es ni el Estado ni el mercado. Es ese espacio en el que la ciudadanía puede opinar libremente, pero también proponer. Y ahí creemos que es fundamental concentrar nuestros esfuerzos en la propuesta, en los retos. Y hablando de visión y de qué es lo que se viene en el próximo año, creo que uno de los retos justamente en esta construcción de confianza es la transparencia, inclusive la transparencia de las organizaciones de la sociedad civil. Nosotros somos parte por más de 10 años de una red que se llama Rendir Cuentas, en las que se propone la transparencia de las mismas organizaciones y también una reflexión interna de si es que estamos haciendo lo que queremos que los otros hagan. Entonces creemos que eso es muy importante. Creemos que es fundamental que organizaciones de sociedad civil, ya sea legalmente constituidas o como grupos que se reúnen a pensar y hacer, estén muy fortalecidas a lo largo y ancho del Ecuador. Siempre que coincidimos en espacio vemos que de todas formas Quito tiene muchas organizaciones que están trabajando incansablemente, pero falta mucho todavía por hacer en otras ciudades del Ecuador y creemos que ahí también es donde deben enfocarse nuestros esfuerzos. Doctor Alarcón, recuerdo que cuando se construía la nueva constitución, la constitución de Montecristi, se habló mucho de la participación ciudadana, se creó el quinto poder del Estado, se dijo que justamente el Consejo de Participación Ciudadana sería quien impulsaría a través de asambleas, así dice la ley, ¿no? A través de asambleas en todo el país, la participación del ciudadano. También el ciudadano cuestiona posteriormente todos estos gobiernos que hemos tenido, pero el mea culpa no aparece, pues si es el ciudadano el que deposita su voto y finalmente el que decide, al menos en las urnas, la decisión de designación.
¿Cómo poner todos estos elementos en contexto? ¿Qué pasa con ese ciudadano, esa apatía, desesperanza, decepción? ¿Cómo conceptuamos? Bueno, buen día, Carmen, Andrés, un saludo a ruda la distancia y un gusto compartir este espacio con Ana Patricia. Buen día a nuestros oyentes también. Creo que sí hay una época grave de apatía, de descontento ciudadano no canalizado, quizá incluso de desesperanza respecto de lo que involucra la gestión de lo público. Creo que, como hemos mencionado en más de un espacio acá, lamentablemente la tecnología también ha jugado un factor decisivo en eso, pues la ciudadanía ha encontrado, si bien un canal de desfogue a través de las redes sociales, le ha convertido también en un actor cómodo, en un actor para únicamente creer que con un post en Facebook o un tweet puedan cambiar las cosas, y nos han obligado además a vivir burbujas en estas redes sociales que en más de una ocasión no han representado la realidad. Y creo que en esa línea el reto más grande para 2020 es lograr que la ciudadanía vuelva a creer en la participación física, en la participación real de los ciudadanos, en retomar esas herramientas que están en nuestra Constitución y en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana para decirle a su autoridad nacional, local: hey, aquí estamos y estamos vigilando lo que tú haces. Pasar de una democracia representativa que se limita cada cierto tiempo a depositar un voto en una urna, a una democracia participativa real, ocupando espacios a lo bruto, es decir, muy activos, muy reclamados, con gente que está pendiente de lo que se hace, especialmente considerando que todo lo que ocurre en el sector público ocurre gracias a que Andrés, Carmen, Ana Patricia, pagamos impuestos y esos recursos alimentan el Estado. No es que la plata cae de un árbol, ¿no? Y creo que eso es importante decirlo. Y sobre todo rescato un tema y coincido con Ana Patricia. Creo que otro de los retos grandes de la sociedad civil en este 2020 es salir de la capital. Es muy grato ver que aquí en Quito hay muchas organizaciones, incluyendo Faro, Ciudadanía y Desarrollo, que estamos vigilando lo que ocurre, estamos proponiendo, hemos pasado de la crítica a la propuesta, hemos hecho aportes puntuales incluso para mejorar leyes como hace poco el Código de la Democracia. Pero hay que ir más allá de la capital. Si bien es cierto que aquí en Quito está el centro del poder político, que se demanda entonces, por lo tanto, una ciudadanía activa, vibrante, organizaciones de la sociedad civil plenamente vigentes, hay que ir más allá, porque la participación ciudadana, el control social, la transparencia y la integridad deben replicarse a través de la sociedad civil y las iniciativas de los ciudadanos en todos y cada uno de los puntos de este país. Y es otro mundo, las otras ciudades. Totalmente. ¿No? Es impresionante. Totalmente. Y ahí hay que poner atención, porque muchas veces uno de los errores que se comete desde las organizaciones es pensar que lo que funciona en Quito puede replicarse en otras ciudades. Y hay que conocer, y lo decíamos con Ana Patricia hace un momento fuera de micrófono, que la realidad incluso de la forma en la que vive el ciudadano es distinta entre Quito, Cuenca, Loja, Guayaquil, y hay que analizar para poner en funcionamiento cosas que realmente generen resultados positivos, más aún cuando se demanda, insisto, un cambio, no solo ya de lo político, porque quizá la salida fácil es reclamar a los políticos, pero creo que el mayor reto es empezar a cambiar de manera decidida como sociedad. ¿Es posible, Ana Patricia, hablar sobre algún episodio, alguna época en donde efectivamente la participación ciudadana haya sido destacada? Porque hoy hablamos de todos estos mecanismos, de la silla vacía, de la revocatoria del mandato, pero en definitiva, ¿cuándo hemos hecho realidad algo como eso? Es decir, finalmente, no sé si entramos en un círculo vicioso en el sentido de hablar sobre esta participación y aún no hemos logrado lo que deberíamos haber logrado. Sí, excelente pregunta. Y efectivamente la Constitución y las normas prevén más de 20 mecanismos institucionalizados de participación, incluyendo la silla vacía, incluyendo los presupuestos participativos que tienen presupuesto alineados a lo que se decide. Entonces, ahí está todo un menú de opciones de las que deberíamos apropiarnos. Pero yo creo que hay una evolución, tanto en la sociedad
como en el funcionamiento mismo de la economía, de la política, y la participación tiene que adaptarse a esa misma. Yo soy menos pesimista. Yo creo que los ecuatorianos siempre han tenido su voz y han estado interesados en la política, más que en otros países. Yo veo que hay menos apatía que en países más desarrollados, quizás. Y eso está ahí. Están las grandes ciudades, Ana Patricia, porque sí, uno va a sí. las pequeñas ciudades y no vayamos lejos a los otros cantones de la misma Pichincha, provincia de Pichincha. y es otro mundo, es decir, aquí vive el ciudadano común la política, ya no le interesa. Coincido. Yo creo, y al mismo tiempo creo que con las iniciativas, quizás llamémoslas pilotos o a pequeña escala de la sociedad civil, se ha demostrado que se puede hacer transformaciones grandes. Y yo creo que eso es lo que hay que rescatar. Y en todas partes, no solo en Quito, quizás nosotros conocemos de las que trabajamos más de cerca en varias ciudades, estamos presentes en todas las provincias, de hecho, con varios proyectos. Pero, por ejemplo, nosotros estamos realizando lo que llamamos tendederos de opinión, que es literalmente colgar un tendedero como de ropa para que la gente ponga ahí su opinión, para que proponga. Lo estamos haciendo en temas de movilidad en Ambato, en temas de riesgos en La Tacunga. Lo hicimos en octubre en una forma mucho más pequeña, no visible durante las protestas, porque no creíamos que era nuestro rol estar ahí, pero creíamos que era necesario un momento de desfogue donde la gente proponga. Entonces, hay formas innovadoras. La otra que hemos logrado y que ahora esperamos ya se apruebe finalmente con la reforma al Código de la Democracia, es la realización de debates. Hemos hecho nosotros ya organizado debates en 3 procesos electorales cuando parecía imposible que se realicen. Hemos recogido propuestas de más de 370 personas para los candidatos a la alcaldía en el anterior proceso electoral, y Mauricio Darafé, del proceso de construcción colectiva de la agenda de gobierno abierto, donde más de 300 propuestas se recopilaron. Es decir, la ciudadanía, yo creo que necesita los canales oficiales y también los no oficiales para proponer. Ahora, pero a ratos también he escuchado decir que efectivamente puede ser que hayan estos mecanismos, pero que se sienten un tanto frustrados los ciudadanos porque sí, debaten, porque proponen, pero a la hora de la hora, ¿qué? Es decir, en términos prácticos, usted decía, Mauricio, hace un momento, que pasaron de la crítica a la propuesta. ¿Cómo lograr un valor agregado para que esas propuestas finalmente se hagan de realidad de alguna manera? Bueno, creo que en esa línea hay un reto también respecto de la voluntad política. Cuando una persona es candidato o candidata, le dice al ciudadano que va a gobernar de su mano. Y le dice, aquí estoy, incluso como candidato, no solo para proponer, sino para escucharte y recoger tu opinión, tus propuestas y demás. Pero cuando llega ya a la función pública, se olvida precisamente de ese tema. Y uno de los canales que se ha encontrado y que se está implementando, como bien decía Ana Patricia, es precisamente el tema de gobierno abierto, trabajar de manera horizontal entre todos los sectores para co-crear soluciones en función de la problemática que de manera conjunta se defina entre los distintos actores. Pero para que eso sea viable y posible, el elemento clave es la voluntad política. Y voy a tomar un ejemplo de lo que decía Andrés. La silla vacía, por ejemplo, se contempló en la Constitución de 2008. Nuestra Constitución, el pasado, cumplió 11 años de vigencia. Cuando ya la silla vacía estaba en la Constitución, dijeron, no, es que no es posible todavía implementarla mientras no tengamos una ley que le desarrolle un poco más a esta herramienta. Salió hace ya casi 10 años la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, que le aterriza a la silla vacía y dice cómo debe funcionar. Y eso bastó para que ciertos municipios, gobiernos autónomos descentralizados municipales, implementen silla vacía y abran ese espacio. Cuando uno contabilizaba quienes lo hicieron, entraban en los dedos de la mano. Después dijeron, no, es que hay que emitir ordenanzas para especificar la forma de funcionamiento de la silla vacía en cada municipio. ¿Y qué lectura Al tiene día de eso? hoy, Andrés, hay municipios que no tienen ordenanza de silla vacía y que jamás un ciudadano ha ocupado esa silla vacía. ¿Y por qué? Falta voluntad política. Pero del otro lado, y quizá en eso no quiero ser pesimista, como ha dicho Ana Patricia, sino ser realista. Falta una ciudadanía activa y empoderada que va y le dice a la autoridad, oye, aquí estoy reclamando la silla vacía, aquí estás discutiendo una ordenanza que involucra a mi parte de la ciudad, a mi barrio, a mi tema técnico. Aquí estás tú imponiéndome cosas que no corresponden y quiero ocupar ese espacio. Y por supuesto, la autoridad probablemente a la primera no ceda ni abra ese espacio.
pero la constancia ciudadana es la que permite que las cosas se viabilicen. Y creo que ahí, como digo, si bien ha faltado voluntad política de muchos actores en este país, sí ha faltado también una ciudadanía de aquella que antes reclamaba con mucho más fuerza y que ahora probablemente, insisto, cree que de manera bastante más cómoda puede ejercer y obtener resultados a través, por ejemplo, de la presión en redes sociales, que no es mala, no la quiero satanizar, pero en las circunstancias actuales resulta insuficiente, más aún cuando el poder también ha sido lo suficientemente creativo, por ejemplo, para crear estos famosos troll centers, ¿no? Y hacer una competencia a la ciudadanía que legítimamente está reclamando en redes. Entonces, hay un elemento que es la voluntad política y que en muchos casos falta y que quizá en este 2019 hemos logrado, entre organizaciones de la sociedad civil, mayor voluntad política del gobierno nacional, de los gobiernos descentralizados, pero ahora del otro lado nos falta continuar empoderando ciudadanos para que conozcan las herramientas, para que conozcan sus derechos, para que reclamen espacios y para que haya una efectiva ciudadanía empoderada y activa en Ecuador. A propósito del Código de la Democracia, el día viernes remitió el Ejecutivo las objeciones parciales, son 18 observaciones, varias de ellas de forma, pero hay otras de fondo, como es el tema relacionado, por ejemplo, con el método de asignación de escaños, ¿no? Cambia ahí el de Hunt por el de Webster, de acuerdo a la objeción parcial, y algunos otros temas. En este entorno tenemos un año esencialmente político. Siempre nos arrepentimos los ecuatorianos de las designaciones. ¿Cómo evitar ese arrepentimiento, Ana Patricia? Sí, bueno, creemos y coincidimos también que hay muy buenas reformas y nos sorprendió la Asamblea positivamente en haber avanzado hasta la fecha límite y ahora esperamos solo que se avance hasta el final. Debe ser a la brevedad, ¿no? Es que ya está febrero estamos encima. en cuenta regresiva. Entonces, ese es un ejemplo. Yo creo que hay cómo avanzar en cosas positivas, aunque falten ajustes. Hay cosas muy buenas en ese reforma al Código de la Democracia. Se viene una época emocionante para mí, me encantan las épocas preelectorales y yo disfruto y creemos que ahí es cuando más se puede incidir. Parte fundamental, yo creo que hay tres patas. La una es la de voto informado. Para nosotros es fundamental que la ciudadanía esté informada antes de votar. Y para eso tenemos varias herramientas tecnológicas y no tecnológicas para que las propuestas de los candidatos sean difundidas. Esto lo hemos hecho antes, pero nos hemos quedado siempre en hacerle la difusión de las propuestas cuando hay programas de planes de trabajo de 5 páginas y otros de 300. Este año queremos avanzar más al análisis de calidad de las propuestas. Entonces, voto informado es uno. El otro es lo que nosotros llamamos ciudadanización de la política, es decir, que vengan propuestas de política pública desde la ciudadanía. El cambio grande que queremos este año es justamente que esas propuestas salgan desde el territorio, cómo la realidad del territorio debe afectar a la política. Y eso deberían hacer los políticos, ¿no? La propuesta debería emerger de la base social, pues. De hecho, y por eso lo otro, que bueno, sería la cuarta pata, la tercera creo que es la transparencia en el proceso electoral, que tenemos mucho que hablar ahí, y quizás la cuarta sería justamente que las plataformas electorales sean construidas con las bases, y yo creo que eso se hace mucho a última hora y no se ve, al menos nosotros hemos hecho un análisis de las páginas web de los partidos políticos, no hay nada hasta que hay elecciones. Claro, hay páginas no actualizadas desde hace 4 años. No, de hecho, nosotros para los candidatos de la alcaldía hubo unos que ni siquiera había cómo encontrar el contacto en Facebook para decirles, miren, les vamos a promocionar sus propuestas, es decir, ni siquiera punto de contacto. Entonces yo creo que hay estos 4 ámbitos en este abanico en la época preelectoral en el que podemos incidir y en el que creo va a ser una oportunidad para la ciudadanía para ver qué importa. Pero coincido con Andrés que un poco la frustración hace que la gente que ha utilizado incluso los mecanismos existentes no lo vuelva a hacer. Y en otra ocasión quizás podemos sentarnos a hablar sobre ya más teóricamente sobre qué es el capital social y por qué está ese capital social desmoronándose no solo en Ecuador, sino en el mundo entero, que un poco explica
por qué estamos evolucionando y hay que ver cuál es la nueva forma de participación formal y no formal para que funcione. Claro, las crisis de representación en el país han sido recurrentes, ¿no? Eso es lo que hemos vivido en las últimas décadas. Andresito, ahí vamos concluyendo, efectivamente, de cara a las futuras elecciones, dice que el pueblo no se equivoca, que el pueblo es sabio. Me pregunto, ya con la sonrisa ya creo que respondía a la pregunta. Sí, yo no estoy tan seguro. Sí, ¿no? Es decir, todavía hay que trabajar mucho para que Por supuesto, y ratifico lo que dice Ana Patricia, para lograr eso es más transparencia y más información. No dejarnos convencer a través de únicamente la propaganda electoral, que además la pagamos todos los ecuatorianos, ¿no? A través de este famoso fondo de promoción electoral. Porque el candidato en época de campaña te va a decir que es el más preparado, el más guapo, el más inteligente, la más perfecta, la más formada académicamente, la mujer perfecta para el cargo. Te lo van a decir, porque tienen que venderse para obtener votos. Porque tienen que decirte que su plan de gobierno es el mejor. Pero ya incluso cuando llegan a sentarse en el poder dicen, voy a evaluar la situación y me voy a tomar los primeros meses. Entonces lo primero, por ejemplo, que ahí debería decir un ciudadano es no que tú ya sabías a lo que te metías, claro, como para que te dediques los primeros 6 meses o el primer año a evaluar lo que tienes que hacer. Y eso, insisto, se logra con más transparencia y más información. Y ahí jugamos un rol clave, las organizaciones de la sociedad civil, que no estamos compitiendo por ocupar ese cargo, que lo que queremos es llevar más y mejor información a la ciudadanía. Ana Patricia comentaba, y era un dilema que tuvimos justo para las elecciones seccionales. Grupo Faro tenía una iniciativa precisamente para promocionar los planes de gobierno y las propuestas de los candidatos a la alcaldía de varios cantones. En Ciudadanía y Desarrollo hacemos las radiografías políticas de esos candidatos y nos llamábamos por teléfono y decíamos, ¿sabes cómo contactarle al señor que está corriendo para la alcaldía de Quito? Porque no hay forma humana. Increíble. Incluso hablando con los medios de comunicación, nos decían, nosotros tampoco sabemos dónde contactarle al candidato. Y con los candidatos del Consejo de Participación. Era la misma historia. Entonces, ahí es cuando uno se da cuenta de que nuestro rol, por supuesto, es de transparentar, de informar, de darle más datos a la ciudadanía. Cuando eso hay a manera de omisión por parte de las organizaciones políticas o de los candidatos, pero que hay que facilitar más ese trabajo. ¿Para qué? Para que efectivamente no haya tanta equivocación por parte de la ciudadanía que cree que elige al mejor, que elige al más preparado, que elige al plan de gobierno más completo, pero que en la práctica no resulta así. Y creo que en la misma línea hay un reto de cara a las presidenciales a propósito de la experiencia que se vivió en marzo del año pasado y que se fundamenta en la legitimidad de quienes ostenten el cargo una vez que lo obtengan. Hemos visto en este país alcaldes que ganaron la elección con 12, con 13% de los votos, que la mayoría de su gente en su cantón ni siquiera sabe quién es, ni siquiera lo conoce. Consejos municipales totalmente fraccionados, divididos, ingobernables a lo largo y ancho de Ecuador. Que esa experiencia no se repita, y eso solo depende del elector, del ciudadano consciente que de manera responsable revisa a sus candidatos, revisa su hoja de vida, revisa sus propuestas, analiza. Y para eso estamos, como digo, las organizaciones de la sociedad civil, para facilitar ese trabajo y para viabilizar más y mejor ciudadanía activa y responsable. Bien, muchas gracias a nuestros invitados. Ya estaremos más adelante conversando, porque este es un proceso fundamental, no solamente para presidente de la República, la asamblea, hay por allí movimientos que no les importa mucho quién va a ser candidato a presidente. Lo que les importa es captar la mayoría en la asamblea. No te olvides, mi querida Carmen, que ahora además, con los cambios que se están dando en el Código de la Democracia, vamos a elegir asambleístas en lista cerrada. Con lo cual va a ser fundamental el trabajo que sociedad civil y medios de comunicación hagamos para decirle al ciudadano, mira los nombres que están incluidos en la lista del partido político. Así es. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Ana Patricia, muy gentil por haber estado con nosotros. A Mauricio Alarcón, muy amable. 8:15. Qué bueno que está en el país, Mauricio. Un paréntesis, ya venimos. Esto es Noti Hoy. Últimas noticias del deporte con Edgar Adolfo Llanes. Jefferson